Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver una introducción a lo que es la física, a la ciencia de la física. Ahora, entonces, como título, Introducción a la física. Hoy veremos una pequeña reseña histórica sobre la física y veremos también los sistemas de unidades, cómo se deben reportar o cómo se reportan actualmente las unidades de medición. Bueno, entonces empecemos sobre qué es la física. El nombre viene del griego física y la física aborda el estudio de la naturaleza. Física en griego significa relativo a la naturaleza, que es relacionado a la naturaleza. Entonces la física en sí es el estudio de la naturaleza. Puede sonar esto un poco a biología, pero no, la biología estudia los seres vivos y la física en general estudia lo que es la naturaleza, estudia lo que es la gravitación, que es un fenómeno natural, el electromagnetismo, también la termodinámica, lo que es los intercambios de calor, que es lo que permite que haya vida, ¿no? En el planeta. Todo eso lo estudia la física. De hecho, José Vasconcelos, en su libro Lógica Orgánica, decía que la ciencia de la física está más cercana a lo que es la noción de creación. Bueno, va más allá, él incluso dice que es más cercana a Dios. Bueno, él porque era católico. Pero sí, la física es mucho más, dice que solamente matemática, que incluso la física describe lo que es la calidad de las cosas, lo cual es mucho más cercano a la noción de creación. Entonces, sí, la física es una ciencia muy importante y ha permitido muchos avances en la actualidad. Los, las leyes electromagnéticas han permitido el desarrollo de la tecnología. Coincidentemente con el desarrollo de las leyes del electromagnetismo, no las vamos a ver, solamente es un comentario para que vean la importancia de la física. Nada más como comentario, eh, coincidentemente con el establecimiento de las leyes del electromagnetismo, las leyes de Maxwell, que fueron hechas por Faraday, Ampere, Gauss y sí, Maxwell, eh, con ese, con ese descubrimiento y con esa, esa formulación, permitió el desarrollo de la tecnología. Al mismo tiempo que se establecieron las leyes del electromagnetismo, fue el boom del desarrollo tecnológico. Fue todo este desarrollo gigantesco de la tecnología que no se había visto en ninguna época de la historia. Entonces, sí, la física nos permite el desarrollo de muchas ciencias. Por medio de la física, la medicina tiene todos sus aparatos para hacer sus estudios, para poder diagnosticar, ¿no? Entonces, eso se debe al avance de la ciencia física. Y así me seguiría con muchos más ejemplos. Entonces, sí, la física es una ciencia muy, muy importante. Bueno, entonces, digo, no menosprecio a todas las ciencias, solamente digo, en qué ha, contribuido, ¿no? Todas las ciencias son importantes. Bueno, entonces, dice acá, sigue diciendo, la física surgió como una rama de la filosofía, correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, toda investigación, todo análisis, cuando un filósofo se dedicaba a pensar, partía de la naturaleza, porque los filósofos, bueno, recordemos que la filosofía es amor a la sabiduría. Entonces el filósofo siempre busca la verdad y por lo tanto la filosofía hace las preguntas fundamentales sobre qué es lo real, ¿no? ¿Qué cosa es real? Entonces el filósofo antiguamente sabía, tenía por certeza que lo real es lo natural, lo que está en la naturaleza. Eso es lo que sabía, que tenía certeza que es real. Entonces, por eso de ahí partía, porque entonces debe partir de la realidad. ¿Y qué es lo real? La naturaleza. Entonces, ahí partía sus razonamientos, desde donde digamos que empezaba a filosofar, partía de la naturaleza. E incluso aplicaba la naturaleza a la sociedad, al hombre. Decía, ahí es donde surgió más bien el derecho natural.
incluso se aplicaba al derecho. También decía, por ejemplo, Aristóteles, que, eh, por ejemplo, que la familia era una noción de la naturaleza, que por naturaleza el hombre se concentraba en familias. Entonces, todo el tiempo los filósofos veían lo natural, muy al contrario de la actualidad, que es a base de ideologías. Bueno, no me voy a concentrar en ese tema, eso lo explico más en clase, pero sí, es lamentable que actualmente se dejen guiar por ideologías y no por lo natural. Ah, bueno, entonces sigamos. Eh, Digo, he de aclarar que es distinta la ideología, por ejemplo, también la religión. La religión no es una ideología, también tiene su base filosófica. Incluso José Vasconcelos lo menciona, que menciona incluso, hace comentarios sobre el cristianismo. No solamente porque él era católico, sino porque sí muestra la base filosófica y todo lo que contribuyó, ¿no? Entonces es muy distinto. Ahora, entonces, sigamos. Dice acá, eh, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Como les dije, que empezaban desde lo natural. Entonces, actualmente, pues sí, ya dejan a un lado todo lo que es la noción de naturaleza, de Dios también, y, y se dedican a cualquier cosa, ¿no? Que se les ocurra en la mente. Eso es la ideología, cualquier cosa que se les ocurra en la mente, incluso llegando al absurdo, ¿no? Pero bueno, no me voy a dedicar a especificar sobre eso. Generalmente hago más comentarios de esto en clase, ¿no? Con los alumnos. Este es un video tutorial, digamos, un video explicativo. Ah, bueno, entonces sigamos. Más tarde, Platón dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Estas ramas la podríamos seguir aplicando en la actualidad. Aritmética, la física sí ocupa mucho los números, pero más que nada lo que es el álgebra y sobre todo el cálculo. Pero sí, en la época de Platón no se conocía todavía el álgebra y muchísimo menos el cálculo. El cálculo vendría a ser 1500 años después o más. Entonces, con Leibniz y Newton, que vendría siendo 1600 o 1700 años después. Entonces, sí, pero tenía muy buena idea Platón, que la física iba a ocupar esas cantidades. Por eso había puesto aritmética. La geometría, sí, todavía la física estudia lo que ocupa lo que es la geometría. La música. Ah, aquí sería ondas. Actualmente reemplazaríamos esta rama que puso Platón, lo reemplazaríamos por las ondas. Pero Platón tenía muy buena idea. Sabía que de alguna manera él tenía esa noción en su pensamiento, que la física estudiaría las ondas en general. No solamente existen las ondas sonoras, también existen otros tipos de ondas, incluso invisibles o silenciosas, por así decirlo, que se llaman ondas electromagnéticas. Entonces, pero sí, Platón tenía muy buena idea. Y la astronomía todavía sigue siendo una rama de la física. Ah, bueno, entonces, ya la física se desarrollaría muchos años después. Tendríamos nombres muy importantes. Bueno, los que más destacan son Isaac Newton, Galileo Galilei, también Albert Einstein, pero también hay muchos más que les debemos el conocimiento actual, como Jean Buridan. Jean Buridan fue quien introdujo el concepto de fuerza impresa, que más tarde lo ocuparía Newton. No digo que Newton se copió, sino que le sirvió de base, de punto de partida, de, de una base completamente fundamental, le sirvió los trabajos de Jean Buridan. Sin Jean Buridan, Newton no hubiera podido hacer nada. Y así podría citar muchísimos más físicos. Entonces también está Faraday, Gauss, como dije, Lagrange, muchos otros. Fourier, la lista es interminable. Bueno, no interminable, pero sí son muchos. Entonces, sí, más adelante, más y más personas se dedicarían al estudio de la física. Que de hecho, muchos científicos no solamente, digamos, que estudiaban, por ejemplo, filosofía, sino que también hacían aportaciones en física, matemáticas, química. Así, los físicos, como, bueno, los científicos
o los filósofos o la gente que estudiaba tenía esa inquietud y aportaba y ahondaba y se extendía en otras áreas, no solamente en un área específica, digamos, no solamente estudiaban física, o digamos una persona, un científico, un estudioso, también luego incursionaba en química o incursionaba hasta en derecho, como Leibniz, que aportó prácticamente en todas las áreas. Entonces sí, es bueno tener un amplio espectro, no solamente el error que se comete actualmente cuando alguien hace una carrera, es como que encerrarse en esa carrera, digamos, un físico que solamente estudia física, o un matemático que solamente estudia matemáticas, o un químico solamente química, etcétera. No, actualmente, sobre todo más ahora, ya el físico debe saber química o incluso biología, porque ahí se aplica mucho la física. Bueno, y matemáticas de por sí lo hace. Un físico de por sí ocupa matemáticas. Igual un químico debe saber física, o también los médicos deben saber física, porque tendrían mejor las ideas del cuerpo humano, tendrían mucho mejor un conocimiento del cuerpo humano y sobre ciertos aspectos si supieran física. Y así con todas las ramas. Igual los matemáticos deberían saber física o también biología, porque así sabrían la aplicación, ¿no? La aplicación de lo que ven. Y así actualmente las ciencias están conectadas, interconectadas. No están aisladas, sino que se apoyan, se necesitan y se complementan mutuamente. Y ni se diga de la computación. Ya todo científico debe saber computación, programar, etcétera. Los físicos, los matemáticos, los químicos deben saber bien programar. Y los biólogos también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, creo que me extendí mucho en esta idea, pero bueno. Ahora vamos a ver lo que son, dentro de esta introducción a la física, vamos a ver lo que son los sistemas de unidades. Bueno, es decir, evidentemente en la experimentación eh, está la noción de medir, ¿no? De medir cosas, no solamente medir distancias, sino también medir tiempo, o medir corriente eléctrica, o también otras cosas, ¿no? Medir algo, ¿sabe? ¿Y qué es medición? Medición es comparar. Antes se comparaba sobre lo que es grande y lo que es pequeño, ¿no? ¿Qué cosa es más grande que esto o qué cosa es más pequeño que esto? O sobre qué cosa es más intensa, ¿no? Más intensa que esto. O digamos también, o el tiempo, ¿no? Esto dura más tiempo que esto, ¿no? Eso es la medición es comparar. Entonces, como medir es comparar con algo, necesitamos una medida patrón. Entonces, antiguamente se medía, bueno, el patrón de medida, como decía, este patrón con el cual se comparaban todas las demás, se comparaba algo, porque eso es medir, comparar con algo. Tú comparas, si tú quieres medir algo, lo comparas con algo. Por ejemplo, pasos, ¿no? Digamos una distancia, antes se ocupaban pasos. ¿Cómo comparabas esa distancia? Pues la comparabas con tus pasos, los pasos que daban las personas. Entonces, antiguamente el patrón de medida eran pasos, como dije, para medir distancias, pies, así realmente, el pie del rey, y lo comparaban eso para medir, no sé, una distancia o una longitud de una varilla, etcétera. Pies, brazos, también ocupaban brazos, el brazo ¿cómo se dice? Del rey o del monarca o lo que sea. En Egipto, del faraón, exacto, el brazo del faraón. Brazos, el cuerpo, etcétera, partes del cuerpo, así pulgadas, el pulgar del faraón o del rey, pulgadas, etcétera, partes del cuerpo. El patrón de medida eran pasos, pies, brazos, pulgadas, etcétera, partes del cuerpo. Estos se usaban para establecer medidas. Ahí está. Entonces, para homologar
Bueno, no, yo nada más voy a decir como rápida introducción esto, ¿no? Antiguamente los egipcios y muchas civilizaciones ocupaban partes del cuerpo, ¿no? Para medir, para establecer medidas. Entonces, obviamente, aquí hay un problema. Un brazo del rey, del faraón, pues no es lo mismo que un brazo de un rey, no sé, de Inglaterra o de España, ¿no? Entonces sí, aquí obviamente hay problemas porque no todos pueden tener el mismo patrón de medida. ¿Y esto qué problemas surgen? Ah, pues que si un científico, un estudioso de Inglaterra no se podía entender con un estudioso de España o de Alemania, etcétera. No se podían entender con las medidas. Las ecuaciones sí se podían entender, pero las medidas ahí sí ya no. Entonces, ante este problema, se tuvo que para homologar las mediciones y así optimizar la investigación o las investigaciones en general, se estableció el Sistema Internacional de Unidades, SI. Ahí está, el Sistema Internacional de Unidades, SI. En dicho sistema se encuentra el sistema métrico decimal, el metro. Ahora las medidas de manera internacional se dan en metros. Y el metro se divide en 10 partes para dar a lugar a los decímetros, centímetros, etcétera. Se van dividiendo de a 10 en 10. Un metro dividido en 10 hacen decímetros. El decímetro dividido en 10 hacen centímetros. Y el centímetro dividido en 10 hacen milímetros. Así se van de a 10 en 10. Por eso es decimal. El cual, como dato curioso, si tienen esa inquietud, el cual se introdujo, fue introducido, o desarrollado, más bien, desarrollado, por principalmente Joseph Louis Lagrange. Ahí está. Y Antonio Lavoisier. Principalmente por Lagrange. Ya después incluso Lavoisier diría que uno de los más grandes inventos de Lagrange fue el sistema métrico decimal. Le dio el crédito, él dijo, Lagrange fue el que hizo el sistema métrico decimal. Lagrange inventó, como dije, el sistema métrico decimal, ya lo dije. Pero ¿qué hizo Lavoisier? Lavoisier fue como que el primero que intentó establecer un sistema internacional de medidas, de unidades, que todos los científicos supieran, ¿no? O tuvieran una unidad patrón de hacer sus mediciones, para que así todos entendieran. Lavoisier era francés, Lagrange no me acuerdo de dónde era, pero sí, Lavoisier era francés. Me acuerdo porque a él vivió durante la época de la Revolución Francesa. Y como en la Revolución Francesa, otra vez empezamos con las ideologías, fue una revolución ideológica. Entonces querían como establecer una nueva era, de hecho así lo decían ellos, que con la Revolución Francesa se iniciaba una nueva era, así que querían borrar todo lo que era anterior a la Revolución, como que querían iniciar en un año cero, como que la Revolución Francesa, bueno, los revolucionarios, los jacobinos, para ellos querían como que hacer el año cero la revolución. Entonces como querían hacer todo nuevo. Entonces le encargaron a Lavoisier que hiciera otro sistema de medidas, pero no por trabajo científico. Los revolucionarios franceses, los jacobinos, no lo querían por una cuestión científica, lo querían por una cuestión ideológica, hacer una nueva era y hacer por lo tanto un nuevo sistema de medidas. Ante eso, Lavoisier se opuso. Él quería que fuera por razones científicas. Él quería hacer un sistema internacional de medidas por razones científicas. Pero al ver
que los revolucionarios eran muy ideológicos, que era por razones ideológicas, se desentendió de ellos, renunció a lo que era el sistema, ¿cómo era? La reforma al sistema de pesos y medidas, renunció a ese puesto de la Revolución Francesa y ya se desentendió. Pero bueno, se quedó como antecedente su trabajo. Ya los que siguieron agarraron los trabajos o el desarrollo que Lavoisier estaba haciendo para hacer un sistema internacional de unidades. Entonces, sí, Lavoisier no era ideológico, él era científico. Y al ver que los revolucionarios franceses se guiaban completamente por la ideología, él renunció al puesto que le habían ofrecido. Pero bueno, años más tarde, hasta 1960, sería hasta 1960 que se conformaría completamente el Sistema Internacional, SI. Sí lo escribí acá, ¿no? SI, exacto. SI es Sistema Internacional de Unidades. Entonces, y ya agarrarían los trabajos de Lagrange, de Lavoisier y de otros científicos más para establecer este sistema internacional de unidades, ya por razones científicas, no por razones ideológicas, por razones científicas para generar conocimiento. Entonces, sí, ya actualmente los científicos así ya se pueden entender. Un mexicano, si publica un trabajo, lo va a entender un alemán o un estadounidense o un japonés, lo va a entender, porque aunque el idioma sea distinto, las mediciones le va a entender los números, que va a estar en metros, o aquí lo voy a poner. Ahí está, que las longitudes las va a medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la fuerza en newtons, la energía en joules, la corriente en amperes y la temperatura en kelvins. Ahí está, entonces así es como deben reportar los científicos sus unidades. Ahí está. Este es el Sistema Internacional de Unidades. Pónganle pausa al video y cópienlo. Bueno, si ya lo copiaron, y sí, sí estaría bien que se lo aprendieran para que sí sepan cuál es el sistema internacional. Bueno, entonces, pero lamentablemente, bueno, en mi opinión, algunos países, otra vez por razones políticas, ideológicas, no quieren seguir este patrón. Digo, como dije, es por razones de conocimiento, no por razones ideológicas. Solamente en este aspecto del conocimiento sí estaría bien homologar las cantidades, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque también existe lo que es el sistema inglés de unidades. Como subtítulo, sistema inglés de unidades. Es utilizado por países que fueron o son colonia inglesa. Que fueron colonia inglesa o que siguen siendo. Ejemplo, Estados Unidos, bueno, ellos fueron colonia inglesa, pero mantuvieron el sistema inglés de unidades. Y países que siguen siendo colonia inglesa, como Canadá, Australia, digo, aunque no sé si no lo sabían, pero Canadá es colonia inglesa. Su máxima autoridad es el rey. Bueno, actualmente que ahorita 2023 lo que tienen en Inglaterra es rey, ¿no? Rey de Inglaterra. Hace años era reina, pero ahora que murió es ahora el rey. Pero sí, su máxima autoridad es el rey de Inglaterra, no es el primer ministro de Canadá. Digo, los canadienses, su máxima autoridad no es el primer ministro, es el rey. Entonces, sí, todos estos países que fueron o que son colonia inglesa siguen ocupando el sistema inglés de unidades. Ellos se quisieron mantener en su sistema, ¿no? Digo, lo cual está bien si ellos les funciona, pero pues bueno, aquí la desventaja es para sus científicos, que deben reportar sus artículos en sistema internacional. Bueno, entonces para que así los demás compañeros le entiendan, ¿no? Y de hecho hay muchas más ventajas del sistema internacional al sistema inglés. Bueno, pero eso ahorita no lo voy a discutir. Bueno, entonces ahí ocupan lo que es el pie, la pulgada, la milla, la libra, el Fahrenheit para la temperatura, etcétera. Todas esas unidades son del sistema inglés. Ejemplo,
ejemplo de medidas inglesas son, ya lo voy a poner, la pulgada, que se abrevia como N-I-N, por el inglés inch. Los pies se simboliza con FT por el inglés feet. La milla, la libra, LB, el Fahrenheit para la temperatura. Para la temperatura ellos lo miden en Fahrenheit. Fahrenheit, F así, grados Fahrenheit. Ah, no, al revés. Ahí está, etcétera. Y hay muchas más, libras, medidas ingresas, el SLUC para la masa, etcétera. Hay muchas que todavía ocupan. El galón también para el volumen, el galón, etcétera. Entonces sí, más adelante, cuando veamos conversión de unidades, ahí voy a poner una tabla de conversiones del sistema inglés al sistema internacional, ¿sí? Una tabla básica. Entonces, ahí está, estos son los sistemas de medida que vamos a ver en este curso del Instituto Mexicano de Regularización. Vamos a ver el sistema internacional y el sistema inglés. Digo, si no se ocupara el sistema inglés, no lo veríamos, pero bueno, como todavía algunos lo siguen ocupando, y lamentablemente, por ejemplo, en México, los que estudian ciencia, los libros base siempre son libros de Estados Unidos, y sí, a veces lo siguen ocupando estas medidas. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? También son muy buenos los libros de otros países. El problema es que no están traducidos al español. O sí, o están traducidos al inglés, por eso actualmente igual. También alguien que estudia ciencia también debe ser estudiar varios idiomas, ¿no? Mínimo el inglés también. Bueno, entonces, por mientras esto es todo. Ya vimos lo que es la física y los sistemas de medidas, el sistema internacional y el sistema inglés. Hay otros sistemas, pero esos no los vamos a ver. Por mientras, para este curso, nada más vamos a ver estos dos. Entonces, cualquier duda, me ponen en los comentarios del video o en la plataforma Neo. Nos vemos en el siguiente tema.